Muy buenos días. Bueno, estamos en otra emisión de Radio Cafecón TV 2020. En este caso, hoy vamos a tocar el tema del manejo de las nóminas por emergencias sanitarias en las empresas. Está con nosotros nuestro asesor titular, el contador público Luis Antonio Escalante Pelcastre, ¿sí? Y su servidor, el licenciado Braulio Cruz. Bueno, les recuerdo que ya tenemos la nueva edición. Acá tenemos la portada de nuestra revista Cafecón que se va a publicar. Esto es para nuestros suscriptores de portal o suscriptores de revista. Sí, el día lunes ya está en las plataformas de nuestro portal Cafecón, la nueva edición. Bueno, también aprovecho estos momentos para decirles que la revista, así como ha tenido cambios, va a tener muchos más cambios para beneficios de ustedes. Va a haber espacios de más interés y va a ser más interactiva la revista. Esto será en la próxima edición, que saldría aproximadamente de este lunes que viene en 8. Mientras tanto, vamos a empezar con la transmisión. Recuerden que pueden hacer más bien enviarnos sus dudas o comentarios a través de inbox o a través del teléfono, que es el 55 71 58 70 01. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro asesor titular, el contador Luis Antonio. Gracias, buenos días. Como todos los viernes estamos con ustedes en Radio TV Cafecón. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es una atenta felicitación a todos los profesores. Hoy es el Día del Maestro, entonces que ese nombre nos pase. Recordemos a aquellos profesores que de alguna manera nos incentivaron a seguir en esta carrera. Entonces, recuerden con mucho cariño a todos sus profesores que dieron mucho de su vida, ¿sí? Por darnos eso, sobre todo cuando estamos en la primaria, todavía a nivel de secundaria. Y en profesional ya tenemos un poquito más de interacción con ellos, pero sí, una felicitación a todos los profesores en el Día del Maestro. Y pues ya pasando a lo nuestro, les agradecemos su presencia el día de hoy y comentamos uno de los problemas que hubo, o de las consultas más importantes que ha habido en esta semana pasada, ¿sí? Es qué pasaba con las empresas que dieron de baja a trabajadores, que cómo lo iban a hacer, qué hicieron, cuál era la situación que se estaba presentando. Entonces, por eso utilizamos este material, manejo de las nóminas por emergencia sanitaria en las empresas, para indicarles qué fue lo que estaba pasando con estas empresas. A ver, lo primero que vamos a comentar es que el problema que hay ahorita con las empresas pues, es que no pueden trabajar, tienen que cerrar y todo. Entonces, como experiencia, una de las empresas nos habla y nos dice que si podíamos apoyarlos en empezar a liquidar a sus trabajadores. Entonces lo primero que comentamos, a ver, espérate, ¿por qué quieren liquidar a tus trabajadores? Yo creo que esta opción de liquidar a los trabajadores es la última que deberíamos de tomar. Hay otras medidas que las vamos a ir comentando. Lo primero es que tenemos que hacer es, en lugar de liquidar a las empresas, digamos, oye, mejor haz un convenio con los trabajadores. O sea, ¿por qué? Porque realmente son trabajadores que vas a necesitar, que a lo mejor en este momento, por la situación de emergencia que está pasando en el país, ¿sí? Con el COVID-19, pues te vas a quedar sin trabajadores, no estás trabajando, sí, pero no puedes liquidar a los trabajadores porque en el momento que hay liquidación, hay un problema, hay que pagarle a los trabajadores. Entonces, si tú liquidas a un trabajador, bueno, pues eso no hay ningún problema, eso ya lo sabemos, es su parte proporcional de un finiquito, que es la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional, la parte proporcional del aguinaldo, ¿sí? Eso es por la parte del finiquito. Pero como lo están liquidando, entonces en un momento determinado tendrías que establecer la indemnización constitucional, que son 3 meses de salario, y como el trabajador nos demanda o nos va a demandar, tenemos que pagarle 20 días por cada año de servicios, ¿sí? Si no lo reinstalamos, no es que no queramos reinstalarlo, es que no tenemos dónde reinstalarlo, porque la empresa está cerrada, pues entonces habría que pagar esos 20 días por año. Por otro lado, si el trabajador tenía más de 15 años laborando con nosotros, hay que darle una prima de antigüedad, y esa prima de antigüedad, bueno, igual, equivalente a 12 días por cada año de servicios,
tomando en cuenta que son el doble limitado al doble del salario mínimo. Pero aún así, este pago de trabajadores, o sea, imagínate que conoces a todos los trabajadores y hay que pagarles. Vas a descapitalizar a la empresa, te vas a quedar sin dinero. ¿Y qué le vas a decir al trabajador? Pues mira, ya me quedé sin dinero, entonces ahora te voy a liquidar, pero te voy a dar en partecitas. Sabes que hoy no tengo dinero, vete por una parte, vete por la otra, porque económicamente no vamos a poder soportarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate, el trabajador se queda sin trabajo, ¿sí? Y sin dinero, y la empresa también se queda sin dinero. Entonces yo creo que liquidar las empresas es la última opción que podría hacerse. Vamos a hacer unos comentarios de convenios, que es lo que sugerimos. Haz un convenio en donde puede haber una reducción de salarios, es decir, tú trabajador estás consciente de lo que está pasando en el país, estás consciente de lo que está pasando en la empresa. ¿Sabes qué? Pues vamos a reducir el salario durante este periodo de transición del COVID-19 que nos están manejando las autoridades. A lo mejor vamos a negociar un 50% de tu salario. Entonces, si yo me aprieto el cinturón, tú te aprietas el cinturón, ¿y cuál es la ventaja? Que sigues conservando tu trabajo. El día cuando esto se recupere, pues tanto la empresa como los trabajadores empezaremos, porque recuerda también que si tú liquidas a los trabajadores, si haces un pago de descapitalización a la empresa, vas a tener un problema. Tienes problemas con las cuentas por cobrar, el vencimiento de cuentas por cobrar, vencimiento de cuentas por pagar. Entonces estamos teniendo este tipo de problemas, ¿no? Se nos van a venir pagos a proveedores, vencimiento de proveedores, entonces vencimiento de préstamos en caso que tengamos un préstamo con una institución financiera. Entonces creo que se van a venir muchos problemas económicos en esto, y sin dinero la empresa definitivamente va a ser demandada por los trabajadores, demandada por los clientes, demandada por los proveedores. O sea, creo que vamos a tener muchos problemas todos. Entonces te sugiero que tengas este convenio, es una reducción de sueldos. En caso de que no, bueno, a lo mejor lo que podemos hacer es a trabajadores, ustedes tienen derecho a tantos días de vacaciones, vamos a adelantarle las vacaciones, ¿sí? En lugar de que se vayan a descansar en diciembre, pues, se van ahorita como vacaciones, no hay ningún problema, adelantamos las vacaciones. Podemos darles un permiso sin goce de sueldo. ¿Saben qué? Vamos a entender, oye, no tengo dinero, en lugar de liquidarte, pues mira, mejor vete a tu casa, descansa un mes, ¿sí? Sin goce de sueldo, pero conservas tus prestaciones, conservas tu trabajo, conservas sobre todo tu servicio médico. Eso es lo importante. En ese momento es importante conservar el servicio médico. ¿Por qué? Pues porque si no tienes ya la atención del IMSS y sin trabajo y sin dinero, pues entonces va a haber muchos problemas con los trabajadores. Y otra de las que vamos a platicar mucho es que podemos hablar de una jornada reducida o una semana reducida. Creo que estos son los dos puntos más importantes que podríamos manejar para efectos de no correr a los trabajadores, no liquidar a los trabajadores y que nos quedemos, ¿sí?, con un problema de insolvencia. Entonces la idea es esto, pues realmente es el manejo de las nóminas. Vamos a comentar, nos dicen, oye, suena muy bonito todo lo que nos estás diciendo, contador, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo podemos nosotros asegurarnos que esto es lo correcto? Y para eso pues, preparamos junto con un colega este material, al cual le agradecemos su aportación de haber utilizado este material, ¿sí? Y realmente vamos a ver, desde el primer punto jurídico que tenemos es el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que la duración máxima de la jornada será de 8 horas, la diurna, 7 de la nocturna y 7:30 horas mixtas, ¿sí? Y entonces nos dice que durante la jornada de trabajo se considera trabajar un descanso de media hora por lo menos. Aquí, ¿por qué es importante que manejemos esto? ¿Sí? Este punto de vista de que se les da una hora de descanso, porque si nosotros manejamos una jornada reducida o semana reducida, ya no tiene este descanso. Entonces recuperamos esa parte de, entonces si un trabajador está trabajando, entra a las 9 de la mañana, se va a las 2 de la tarde a comer, regresa a las 3 y después se va a las 6, y si nosotros hacemos una jornada reducida, puede trabajar de 9 a 2, ya no tendríamos que darle esa media hora de descanso.
entonces ahí recuperaríamos una partecita, ¿sí? Esa sería la primera, por eso manejamos esto. Y esto nos decían, oye, sí puedo hacerlo, tenía la inquietud el empresario de que sí podía hacerlo. Entonces le manejamos una tesis, ¿sí? En donde nos dice, entre comillas, dice, de aquí hasta lo referido se infiere que ni la Constitución ni la Ley Federal del Trabajo prohíben que la jornada de trabajo sea reducida, ni tampoco que por acuerdo de las partes la jornada puede ser superior a 8 horas diarias, pero que no exceda de 48 a la semana. Es decir, sí puedo reducir la jornada. Tenemos esta tesis donde dice que sí se puede reducir. Dice, que no pase de 48 horas, no hay problema. Hacia arriba no puedes aumentarle, pero sí puedes reducirla. Entonces, al final dice, no debe exceder de 48 horas a la semana, ¿sí? Y la disposición nos dice, jornada de trabajo reducida. La jornada de trabajo, de acuerdo con la ley laboral, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo, no señalándoles el mínimo en el desempeño de la misma, sino solo máximos, por lo cual es perfectamente válido establecer entre el patrón y el trabajador una jornada de trabajo de 4 horas para los días sábados, ya que con la misma no se desbordan los máximos. Es decir, esta tesis la vamos a aplicar, ¿sí?, para decir que sí podemos reducir, ¿sí?, la jornada de trabajo. No hay ningún problema, sí, está permitida. ¿Ok? En cuanto al descanso de media hora, la jornada continua, pues eso está en el artículo 63, ¿sí? Y me dice, del artículo 68 al 62, establecen lo relativo a la jornada de trabajo y su duración máxima, mientras que el artículo 63 dispone que durante la jornada continua de trabajo se considera al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Ahora bien, este último precepto tiene como fin evitar la excesiva fatiga del trabajador. Entonces, cuando está en presencia de una jornada continua, ¿sí?, se tiene que dar este tiempo, ¿sí? Pero si yo reduzco la jornada, lógicamente ya no hay un exceso de trabajo, por lo tanto recupero esa partecita ahí en una semana reducida. Entonces, por regla general, es necesario el indicado descanso en el intermedio, ¿sí? Entonces, con esto nos estamos fundamentando en donde ya no tendríamos que darle el tiempo de descanso. ¿Qué pasa con la parte del seguro social? De repente me preguntaban, ¿no? ¿Y qué pasa con el seguro social? Bueno, entonces vamos a checar los fundamentos. El artículo 29 del seguro social me dice que cómo se determina la forma de cotización. Y el mes natural será el periodo de pago de cuotas. Para fijar el salario diario, en el caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente de 7, 15 o 30 respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados. ¿Ok? Y nos dice también más adelante en la fracción 3 de este artículo que en ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo. Es decir, yo puedo hacer una semana reducida a una jornada reducida. De hecho, ya estaba contemplado en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Imagínate, yo tengo un auxiliar en la oficina en donde me va a capturar todas las pólizas de los clientes, en donde él, cada que va 2 días a la semana y cada que va le doy 350 pesos, ¿sí? Al final le pago a la semana 700. Entonces me dice, oye, como es semana reducida porque nada más trabaja 2 días, dice, toma el sueldo de la semana, 350 el miércoles, 350 el viernes, son 700. Lo divido entre 7 días, me da 100. Entonces, ese es su salario, pero como no puedo darlo de alta en el seguro social con un salario mínimo, entonces ahí le doy de alta en el seguro social con un salario mínimo. Igual lo mismo pasa, ¿sí?, si yo tengo una persona, a lo mejor la persona que va a hacer la limpieza. La persona que va a hacer la limpieza me cobra, le doy 70 pesos diarios, ¿sí?, por 1 hora. Ella va de 7 a 8 de la mañana, a esta hora ya está la limpieza de la oficina, los empleados van llegando entre 8 y 9 de la mañana, entonces ya la oficina se limpia. Cada que va le doy 70 pesos, ¿sí?
Entonces, si yo trabajo 5 días, que va de lunes a viernes, le doy 350 pesos a la semana, lo divido entre 7 y me da 70 pesos. Entonces, lógicamente es menor al salario mínimo. Entonces, esta persona es mi trabajador, aunque vaya 1 hora diaria nada más, para efecto del Seguro Social, la doy de alta con un salario mínimo, ¿sí? Eso ya estaba contemplado, ¿sí? En el salario de la cuestión. Bueno, si nosotros ahorita hacemos un convenio con todos los trabajadores, en donde vamos a reducir la jornada de trabajo, tenemos el fundamento legal, en el artículo 29, donde dice que sí se puede hacer. Aclaración, que lo que tú le pagues a la semana lo divides entre 7, si semanal o entre 15, si es que si el pago es quincenal, y lo que te dé es el salario con el cual vas a cotizar en el Seguro Social, con la excepción de que nunca podrá ser menor al salario mínimo. ¿Ok? Bien. Ok, aquí está el procedimiento que estábamos platicando sobre esto, ¿sí? Bien. Otra situación que nos presenta en el Seguro Social nos dice que cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen salarios, pero subsista la relación laboral, la cotización mensual se ajustará a las siguientes reglas. Es decir, si las ausencias del trabajador son por periodos menores de 8 días, ya sea consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos periodos únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad. A ver, entonces fíjate, si el trabajador no va, ¿sí? Su ausencia es una falta, lo que le llamamos nosotros faltas. En ese caso, el Seguro Social se le sigue pagando. Lo único que pasa es que cuando llega hasta 8 días, cada que nosotros le ponemos una ausencia, por en el SUA manejamos el ausentismo, el cálculo nada más es voy a pagar nada más seguros de enfermedad y maternidad. Entonces en un momento determinado, ¿sí? Esta semana reducida se queda completada, que como no va todos los días, bueno, pago nada más seguro de enfermedad y maternidad. En el caso de que sea mayor a 8 días, entonces de alguna manera tengo que, ahora sí, para que yo pueda seguir teniendo, para que el trabajador pueda seguir teniendo esta disposición, debe gozar con un permiso sin goce de sueldo. En ese caso, directamente nada más pago el seguro de enfermedad y maternidad. También me comentan, bueno, ok, si las ausencias del trabajador son por periodos de 8 días consecutivos o mayores, quedo liberado del pago de las cuotas obrero patronales, siempre y cuando procedan los términos del artículo 37, es decir, que lo dé de baja, que lo liquide, ¿sí? Que no es el caso. Entonces, por lo tanto, de alguna manera, es un permiso sin goce de sueldo. Lo único que hacemos es pagar para efecto del Seguro Social, ¿sí? Lo de enfermedad y maternidad. Y en el caso de ausencias de los trabajadores, cualquiera que sea la naturaleza del salario que perciban, el reglamento determina, ¿sí?, lo siguiente. Y nos dice, si hay una ausencia de un trabajador a sus labores, no se pagan salarios, estamos de acuerdo, pero subsiste la relación laboral para los efectos de la fracción 3. Esta es la más importante. El trabajador no está yendo a trabajar, está ausente, sí, es un permiso sin goce de sueldo. ¿Cuál es el beneficio para el trabajador? Bueno, que en lugar de yo darlo de baja, ¿sí?, en el Seguro Social, el trabajador sigue gozando de las prestaciones de seguridad social. La empresa gana porque sabe que cuando pase esta situación, el trabajador regresa a laboral, ya no necesito contratar otro personal, ¿sí? Aquí ganamos todos. Gana la empresa porque no se descapitaliza. Gana el trabajador porque conserva sus prestaciones de seguridad social, ¿sí? Y gana el IMSS porque, ok, si yo procedo en los términos del artículo 37, es darlo de baja, ¿sí? Entonces, el IMSS ya no ganaría nada. Entonces, en este momento, el IMSS dice, ok, la política ahorita con el IMSS, con las autoridades del IMSS, es decir, no lo despidas, ¿sí? Te acepto la jornada reducida, ok, me vas a pagar menos, sí, pero prefiero que me pagues poquito
a que no me pagues nada. Entonces el Seguro Social también está en eso. Si de repente tenemos la inquietud de que si yo reduzco el salario del trabajador y le cambio el tipo de jornada de trabajo, me vayan a revisar. En tiempos normales, estamos de acuerdo, en tiempos normales, si yo de repente le digo semana reducida, jornada reducida a un trabajador que iba todos los días, pues tengo que aclararle al Seguro Social el por qué le estoy pagando menos. Pero en este caso, por la temporada que estamos viviendo, el seguro está consciente de esta situación y de hecho lo hemos platicado con la gente del seguro y me dice, no hay ningún problema, por lo menos, o sea, en un momento determinado es, si yo necesito checar esto, debes de tener un convenio, ¿de quién? De la empresa con el trabajador. Esto no es un convenio con el sindicato, no es un convenio con nada, es la aceptación de cada uno de los trabajadores, ¿correcto? Entonces de ahí de alguna manera, sí, el seguro gana, sí, y el mismo, en este caso también el seguro me dice qué pasa, cómo debo de descontar, me da una tablita donde dice que si el trabajador labora 1, 2, 3, 4 o 5 días y él se ausenta, entonces el número de días a descontar. Entonces esa tablita ya me la había dado, ya la teníamos, es cuando tenemos trabajadores con jornada y semana reducida. Entonces aquí están los soportes de que sí se puede hacer esta situación en este momento. También le decíamos que el artículo 28 me habla de los límites del salario base de cotización y me dice: los asegurados se inscribirán con salario base de cotización en el momento de su afiliación, estableciendo como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo y como límite inferior el salario mínimo. Y aquí hay que hacer la aclaración: hacia arriba 25 son 25 o más y hacia abajo es el salario mínimo, ¿sí? Esa es básicamente la parte principal de la limitancia con el Seguro Social. Hacemos una pausa, Pedro. Claro, hacemos una pausa. Es muy importante este tema, digo, lo importante de ver los convenios para, como usted lo dice, contador, no hacer un despido masivo, sí, mientras lógicamente no se rebasen, no se rebase el salario mínimo, ¿no? Y el convenio, pues lógicamente conviene a las dos partes, que es un tema bastante importante. Les recuerdo que pueden hacer sus comentarios, sus dudas a través de inbox o a través de nuestro teléfono, que es el 71 58 70 01. Estamos en vivo y bueno, enseguida regresamos.
Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por estarnos escuchando y viendo a través de Caficón TV. Vamos a continuar con nuestro tema, pero antes les recuerdo que ya está a partir del lunes, ya va a estar para los suscriptores de nuestro portal y los suscriptores de nuestra revista. Ahora sí que la nueva revista estará a partir del lunes. Y bueno, vamos a continuar hablando de lo que es un tema muy importante, ¿sí? Que es el manejo de las nóminas en esta emergencia sanitaria. Hay que recordar que hace ratito hablamos de los convenios que debe de realizar la empresa con el trabajador y que no son convenios nada más así al vacío, deben de estar también respaldados, en este caso por conciliación y arbitraje o por la Procuraduría Federal del Trabajo. ¿Qué quiere decir esto? También para proteger al trabajador de que el convenio pues, a lo mejor tenga una vigencia o simplemente tenga la libertad de renegociarlo, ¿sí? Y lógicamente no se pierdan sus derechos, ¿no? Continuamos con este importante tema, contador. Adelante. Gracias. Seguimos entonces con la parte del Seguro Social y, por ejemplo, el artículo 28, ¿sí? Es el que nos establece el salario, que no debe haber un salario inferior al mínimo, ¿sí? Y el artículo 36 me dice que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos de que perciban un salario mínimo. Entonces aquí, o sea, si ya tienes un salario mínimo, ¿cómo va a ser? No le vas a hacer ningún descuento al trabajador en la parte de su cuota. No corresponde, tú pagas todo como patrón, ¿sí? El salario. La cuota correspondiente al salario. El reglamento del Seguro Social en su materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación, fiscalización, lo que conocemos como RACER, ¿sí? Nos dice en su artículo 51 que el instituto aplicará de oficio las modificaciones originadas por el cambio de los salarios mínimos. Nada más que aquí este cambio de salario mínimo es al que tengas al final del año y dice que lo va a hacer por el primer año. Entonces, cuando yo doy de alta a un trabajador, el IMSS automáticamente me cambia. Si hay un aumento en el salario mínimo, ¿sí? Cada año me lo cambia automático, ¿sí? Pero esto es nada más por los que tengan el primer año. Como estos trabajadores ya tienen más tiempo conmigo y quedan un salario mínimo, nosotros tenemos que hacer las modificaciones, ¿sí? Al salario mínimo, ¿ok? Por otro lado, lo que comentábamos para efectos del Seguro Social, el salario base cotización, el salario base mínimo es un salario mínimo y el límite de 25 veces el salario mínimo, ahí se aplica la UMA, a veces en veces el salario, ¿sí? Aplicable, ¿ok? Me decían, bueno, ¿y qué pasa con el Infonavit? Pues no hay ningún problema, sabemos que las modificaciones que hagamos al IMSS también las hacemos al Infonavit. Entonces me dice, mira, el 15 de la ley del Infonavit me dice que el patrón deberá notificar al instituto en los formatos que éste autorice los casos en que los trabajadores laboren jornadas o semanas reducidas. Se entiende por semana reducida, cuando el trabajador labora menos, etcétera. Okay. Lo mismo que hacemos para el IMSS. El artículo 15 me dice que lo aplica para el Infonavit. O sea, de hecho, el formato que está autorizado en el Infonavit es el que hacemos para efectos del IMSS. Entonces, nada más es el fundamento legal en el IMSS, donde me dice que cuando haga el movimiento de semana o jornada reducida, entonces lo tengo que hacer, sí, en el Infonavit. Y ya con todo esto, entonces pasamos a los movimientos afiliatorios, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace la aplicación de los movimientos afiliatorios, ¿sí? Que es lo que de repente se nos resultaban un problema. Y en este caso vamos a manejar dos alternativas, dos opciones, ¿sí? Para poder hacer estos movimientos, ¿sí? En la alternativa 1 nos basamos en el artículo 34 de la Ley del Seguro Social, ¿sí? Y nos dice que toda vez que el cambio de salario deriva de un convenio firmado, ¿sí? Se podrá presentar en ITSE una modificación de salario con el resultado del cálculo, teniendo cuidado en que el menú de jornada reducida se elija la opción de los días en los casos de semana reducida o las horas en los casos de jornada reducida.
Entonces, en un momento determinado, puedo tener semana y jornada reducida a la vez. Entonces, yo tengo que hacer los movimientos en el INSSE. Es decir, para que yo afecte la base del Seguro Social, necesito hacerlo a través de IMSS desde su empresa. Entonces, el IMSS desde su empresa, lo que voy a hacer es decirle que tengo un movimiento, cambio, ¿sí? Diciendo que tengo una jornada reducida, una semana reducida. Si es jornada reducida, tengo que decirle cuántos días solo se van a trabajar a la semana. Si es semana reducida, jornada reducida, cuántas horas, ¿sí?, se van a ver reducidas. Y tengo, de acuerdo con esa alternativa, artículo 34, ¿sí?, 30 días siguientes a la celebración del convenio. Entonces, el plazo para realizar puede ser un plazo de 30 días naturales siguientes a la celebración del convenio. Entonces, yo hago un convenio y tengo 30 días para avisarle al IMSS de esa modificación de semana y jornada reducida, y lo hago a través de mi captura de información en el INSSE, ¿sí? Es importante comentar que en la práctica el IMSS, en caso de alguna revisión y o requerimiento, solicitará el convenio. Entonces, a ver, hago un convenio, le digo, oye, es que el trabajador aceptó. No, espérame. Todos los convenios deben constar por escrito. O sea, haces patrón, haces una modificación, tu empresa hace una modificación, todo esto que quede por escrito. Donde el trabajador aceptó sin goce de sueldo, aceptó que se le den sus vacaciones, aceptó jornada reducida, aceptó semana reducida. Todo esto que quede, sí, por escrito. Porque en un momento determinado, el Seguro Social nos hace una aclaración. Sí, mira, aquí está, firmado por el trabajador, firmado por la empresa, y aquí está el convenio al que llegamos. ¿Ok? Y vamos a ver entonces dónde aplicamos esta alternativa. Estamos en una página del INSSE, ¿sí?, en donde a la hora que abrimos me pide el registro patronal, tipo de movimiento, le digo que voy a hacer una modificación, me pide el número de seguridad social, le doy los datos del trabajador, y en un momento determinado en la parte de abajo me dice jornada reducida, le digo que sí. Entonces, en el momento que le digo jornada reducida, automáticamente ahí me dice, le digo cuántos días son los que voy a elaborar, ¿correcto? Y a partir de cuándo le doy la fecha del movimiento, y entonces en un momento determinado ya lo hice en el INSSE. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que ese mismo movimiento, para que cuadre, lo tengo que hacer en el SUA, ¿sí? Acuérdate que los movimientos al IMSS oficialmente los hago a través del INSSE, pero presento mi liquidación de cuotas sobre los patronales a través del SUA. Por lo tanto, la base de datos que tiene el IMSS y la base de datos que tiene el SUA debe ser la misma. De hecho, en algunos de los cursos que nosotros dimos en el diplomado sobre salarios, comentamos que hay una conciliación entre el SUA, ¿sí?, e INSSE, para que en un momento determinado veamos una confronta. Entonces, hacemos una confronta en lo que tiene en el IMSS con lo que yo tengo en el SUA, y ahí me dice si tengo trabajadores que están en el SUA y no están en el IMSS, trabajadores que están en el IMSS y no están en el SUA, trabajadores que tienen un salario diferente en el IMSS con respecto al SUA, salarios que tiene un trabajador un salario diferente, una jornada diferente, información que tiene el IMSS con lo que tengo en el SUA. Entonces, esto lo puedes hacer en una confronta. Entonces, por lo tanto, para evitarnos esta situación, lo haces tanto en el INSSE como en el SUA. Acuérdate que el INSSE está en la página del IMSS y el SUA está en tu computadora. Entonces, no tienen relación una con otra. Por eso es lo importante hacerlo ahí. Y aquí encontramos efectivamente, nos metemos al SUA, en donde dice el movimiento, el apellido, dice la jornada, semana completa, le ponemos ahí, le damos clic en la lista desplegable, en vez de jornada reducida y cuántas semanas, cuántos días va a trabajar o cuántas horas en el caso de jornada reducida. Entonces hay que hacerlo en los dos. Si nos vamos al INSSE, en el INSSE igual dice, hay que hacer, esa fue una alternativa. Ahora, vamos a entrar con la segunda alternativa. ¿Qué hacemos con la segunda alternativa? ¿Sí? Es presentar una baja en el INSSE con su respectiva aplicación en el SUA. O sea, damos de baja en el INSSE y de baja en el SUA, pero ¿qué hay que ponerle? Tener mucho cuidado, ponerle
¿Cuál es la baja? Otras. Por si yo lo doy de baja y le digo terminación del contrato, el trabajador al final me puede demandar. Oye, es que yo no, o sea, tú me dijiste que me terminaste por terminar el contrato, mi contrato tenía hasta tal fecha, ¿sí? Si le pongo renuncia, dice, trabajador, no, yo no renuncié. Entonces, estas situaciones se nos van a presentar al final, cuando pase todo esto, cuando empecemos ya a recuperarnos. El trabajador que se quedó sin trabajo y que ahorita se queda sin dinero, pues todos somos bien cuates hasta que no sucede algo. Y lo que sucede es que ya no tengo dinero, ya no tengo trabajo, no tengo con qué comer. Entonces, esta situación va a empezar a decir, pues, patrón, lo siento, pero o sea, yo estaba trabajando contigo y me va a querer demandar, y entre lo que nos pagamos en el receso, contaba con el licenciado Pedro, que imagínense un trabajador que está ganando 30,000 pesos y de repente le decimos por convenio, ¿sabes qué? Te voy a pagar 15,000. Pues él lo acepta, está bien, pero ¿qué pasa? Que tiene tarjetas de crédito, que tiene el pago de la renta, que tiene el pago de las colegiaturas, aunque hay convenios con las colegiaturas de pagar el 50%, que tiene que pagar las guarderías. O sea, él está acostumbrado a vivir con 30,000 pesos. Entonces, el darle 15,000 pesos, o sea, una reducción del 50%, le pega durísimo, ¿sí? Por mucho que quiera, pues el banco no espera, los créditos no esperan, las colegiaturas no esperan, pero lo más importante, la despensa, esa no espera. Los hijos tienen que comer, entonces ahí, híjole, hay que tener mucho cuidado. Y cuando yo ya no tenga dinero, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues patrón, necesito que me des otro adelanto, que me anticipes algo. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? Que me estoy quedando sin comer. Entonces ahí es donde vamos a empezar a tener muchos problemas, ¿eh? A veces estamos viendo los problemas que tienen los trabajadores de mediana capacidad económica, que ellos pues viven al día. Entonces ellos van a tener más problemas, pero también hay empresarios, hay personal administrativo que está acostumbrado a ganar bien, pero así como lo gana, lo gasta. Entonces, igual, tiene otras deudas y pues, vamos a empezar a tener muchos problemas. Entonces aquí, pues no crean que les va a pegar nada más a los que tienen ingresos bajos, también les pega a los que tienen ingresos altos, y a ellos también les pega porque están acostumbrados a vivir con una cierta cantidad. Y desgraciadamente nadie esperábamos esto, nadie nos dijo que guardáramos, nadie nos dijo que vayan haciendo ahorritos porque puede pasar esto. Esta epidemia nadie lo contemplaba, no nada más es en México, es en el mundo entero, ¿sí? Entonces realmente nunca estuvimos preparados para esto, ¿sí? De hecho, todavía hay mucha gente que no lo cree. Hay gente que si te vas en la calle y te encuentras que no tiene el tapabocas, que está yendo a aglomerados, a sitios aglomerados. Hay bueno, que todavía están haciendo hasta fiestas, ¿sí? Entonces vamos, de alguna manera esto nos pegó y a todos los trabajadores nos va a pegar. Entonces la idea precisamente es dar de baja en el INSSE a esos trabajadores y decirle otras, ¿sí? Y este movimiento también lo hago en el SUA. En el SUA también hago el movimiento afiliatorio, en el otro movimiento, ¿sí? En el INSSE, ¿sí? Hago el movimiento, lo hago en el SUA también. Pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Al siguiente día hay que volverlos a dar de alta, ¿sí? Ya lo di de baja, en esta alternativa se da la baja. Bueno, al siguiente día darlo de alta, pero ahora lo voy a dar de alta con una jornada reducida. Entonces, lo di de baja con la jornada normal que tenía y ahora lo voy a dar de alta al siguiente día con una jornada reducida, ¿sí? Tanto en el INSSE como en el IMSS, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas es válida, pero siempre y cuando hagamos los movimientos y cuidando que diga en la baja otras, ¿sí? Para que no tengamos problemas después laborales. Y bueno, pues ya por último, para terminar, vamos a ver la mecánica de salario base de cotización en caso de semana y jornada reducida. Mira, jornada reducida, ejemplo que agradecemos a nuestro colega
Alarcón que nos haya permitido utilizar su manual, en donde dice, mira, días a laborar, 6, área geográfica A, horas laboradas por día, 4, sueldo por hora, 300, días de aguinaldo, 15, días de vacaciones, 6, porcentaje prima vacacional, 25. ¿Ok? Quiero comentarte que cuando hagas movimientos para efectos de jornada reducida, ¿sí?, las prestaciones, esas no las puedes variar. Le vas a variar el sueldo, pero la prima vacacional se queda igual, el aguinaldo se queda igual, ¿sí? Desarrollo, horas trabajadas por día, 4, en este caso, vamos a hacer el comentario que fueron 4 días trabajados a la semana, son 6, redujimos también, ¿sí? Total de horas trabajadas a la semana, 24. Por 30 pesos la hora, me da un salario semanal de 720, ya comentamos qué hacemos, que dividimos entre los días de la semana 7, y tengo un salario por jornada reducida de 102. Como el salario de 102 es menor al salario mínimo, entonces voy a dar el movimiento, lo voy a hacer con el salario mínimo, ¿sí? Ok, y ese aquí lo tenemos, comparación de salarios bases contra salario integrado. ¿Qué va a pasar con la jornada reducida? Igual, tomamos el salario diario, los días que vamos a laborar, los días de aguinaldo, los días de vacaciones, y sacamos porcentajes de cada uno de estos, ¿sí? Entonces, el días de aguinaldo entre días del año me da un factor de integración de aguinaldo. Saco el factor de integración de los días de vacaciones, igual tomo los días de vacaciones por el porcentaje de prima vacacional, esto lo divido entre los días del año y me da el porcentaje, ¿sí?, de esto. Esto, cuando nosotros salimos el salario base de cotización, cuando lo determinamos, ya sabemos estos factores cómo los vamos determinando, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con el séptimo día? Igual tomo un día, lo divido entre 6, me da el factor de integración 0.1666. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Hacemos entonces ya la integración, factor de integración de aguinaldo, factor de integración de prima vacacional, factor de integración del séptimo día, ¿sí? Le sumo la unidad y me da mi factor de integración. Este factor de integración me va a servir para determinar el salario diario integrado. Tomo el salario diario por el número de días laborados, me da el salario semanal, ¿sí? A este le aplico el factor de integración y el salario semanal lo divido entre el número de días de la semana, que son 7, y tengo mi salario diario integrado. Igual lo mismo, si el salario diario integrado en este caso me da menor al salario mínimo de la oficina, salario mínimo, doy de alta con el salario mínimo. Si me da más arriba del salario mínimo, entonces este es el salario integrado que voy a poner para efectos de seguridad social, ¿correcto? Bien, por otro lado, el Infonavit me maneja a través del boletín 018 del Infonavit de fecha 26 de marzo, se establece que a partir del 15 de abril el instituto implementará un conjunto de medidas que por un lado va a proteger la solvencia financiera de las familias y por otro incentivar la actividad económica para ayudar a la preservación de los empleos y supervivencia de las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes. Y en el punto 3 me dice que para los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico, el Infonavit aplicará los beneficios de al menos un 25% del factor de pago con el que se calcula su mensualidad. Es decir, tu trabajador, si tu empresa se declara en paro técnico, puedes ir al Infonavit, relación trabajador-Infonavit, a decirle, oye, mi empresa está en paro técnico, no me está pagando, por lo tanto ya no tengo dinero para la amortización. Como no me está descontando, entonces hazme un descuento y me puede hacer hasta un 25% de amortización a mi cuota correspondiente. Pero eso lo hace el trabajador con el Infonavit. Claro, siempre y cuando el Infonavit demuestre que la empresa hizo un paro técnico. Y por cierto, les comento que en la próxima semana vamos a tener la revista, ¿sí?, de Cafecon, vamos a tener un artículo sobre paro técnico, ¿sí?, todas las implicaciones legales que tiene el paro técnico.
Y pues por el día de hoy, de mi parte, los comentarios para ustedes, pues les damos yo les doy las gracias por su atención y Pedro, ¿tenemos algún otro comentario? No, pues muchas gracias. Y bueno, nada más les comento rápido que el material que se expuso lo pueden solicitar a través de inbox, ¿sí? Ahí nos ponen por favor su correo, su teléfono para poderlos contactar, o a través de nuestro teléfono al 71 58 70 01, ¿sí? Para que en determinado caso les expliquemos la mecánica de cómo adquirir el material que aquí se expuso, ¿no? Pues muchas gracias, contador. La verdad muy importante el saber esto, el saber cómo tendríamos que las empresas y cómo negociar con los trabajadores y viceversa. Y bueno, la verdad el próximo capítulo y en la revista, como usted lo dice, vamos a hablar del paro técnico, también bastante importante. Y pues nada más que agradecerles, muchas gracias. Les recuerdo que ya está para este lunes que viene la edición de la revista Caficón con los nuevos temas. Y bueno, muchas gracias, contador. Al contrario, nos vemos la próxima semana. Gracias por su asistencia.